Es justamente el esfuerzo que la Iglesia Católica viene realizando para entablar un diálogo con los otros hermanos cristianos de las distintas denominaciones. La palabra griega oikúmene era utilizada por el Imperio Romano como el término ecúmene, es decir, una versión un poco latinizada de la palabra griega, ecúmene, y significaba todo aquello que formaba parte del imperio, es decir, la única unidad. Y cuando se hablaba de ecúmene como una unidad, implicaban que todo lo que estaba fuera no es que constituyera otra especie de unidad con la que competía, significaba la separación, la división o el caos, si quieren, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, esta palabra recupera un sentido puramente religioso a finales del siglo XIX, cuando se comienza a utilizar básicamente como sinónimo de diálogo en búsqueda de la unidad, que todos seamos uno. De ahí es que viene la palabra ecumenismo, que tiene este sentido de lograr una unidad fundamentalmente espiritual. La Iglesia Católica ha sido siempre el sinónimo de una sola iglesia, de la Iglesia cristiana. Entonces, este es el símbolo de Cristo, vamos a ponerlo acá, esta es la Iglesia de Cristo, una sola iglesia. La primera gran división es la ruptura que acontece en el año 1100 aproximadamente, y es cuando la Iglesia Católica, finalmente la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, se separa de los hermanos ortodoxos, ¿no? Esta separación, por si acaso, con los hermanos ortodoxos, es una separación que es solamente de disciplina, no de doctrina. Ellos dejan de creer en la autoridad del Papa. Los ortodoxos van a tener luego algunas divisiones, por ejemplo, entre los ortodoxos rusos, ¿no?, y los ortodoxos griegos. Y así tenemos nosotros que entre ellos también existe una división. Posteriormente esto va a seguir más o menos hasta el año 1500, en el siglo XVI. En el siglo XVI nosotros vamos a tener una triple ruptura que es muy importante. Vamos a tener primero la ruptura luterana, luego vamos a tener acá la ruptura anglicana, la de Enrique VIII, y vamos a tener la ruptura calvinista. Estas son las tres rupturas. Estas denominaciones luego se van a ir combinando entre ellas muchas veces, ¿no? Y luego se van a ir dividiendo más y más, haciendo cada vez más divisiones. El asunto es que de estas denominaciones nosotros tenemos aproximadamente hoy en día más o menos este es un 3, vamos a dibujarlo más bonitos, unas 32.000 denominaciones. 32.000 denominaciones. Para que vean, tenemos la Iglesia Católica, que es una sola, ¿no? Acá tenemos la Iglesia Católica, que ha seguido a lo largo de la historia siendo la misma Iglesia de Cristo, y junto a esta Iglesia Católica tenemos estas 32.000 denominaciones. Entonces, lo que el diálogo ecuménico quiere es que justamente todas estas divisiones desaparezcan y volvamos a una sola Iglesia de Cristo. Esta que es la Iglesia de Cristo. La unidad de los cristianos tiene tres objetivos finales. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de los cristianos? En primer lugar, la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Como le decía, la profesión de la fe no va a ser producto de un consenso. En segundo lugar, que logremos celebrar juntos el culto divino, sobre todo de los sacramentos, que podamos todos recibir la misma comunión. Y en tercer lugar, que todos reconozcamos la sucesión apostólica por el sacramento del orden. En última instancia, lo que estamos diciendo con estas tres cosas, hermanas y hermanos, es que nosotros estamos buscando la unidad de los cristianos cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Y por eso es que nosotros hemos tenido esta tradición maravillosa de la Semana de la Unidad de los Cristianos, que como les dije...
Bien, el objetivo está claro. 3 objetivos fundamentales, y podemos ver luego la placa aquí. Dice profesión de una misma fe, la recibida por nosotros, según la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo, de los apóstoles. O sea, ellos establecen qué creer y qué no. Segundo objetivo, celebración del culto común, dice nosotros administrando los sacramentos, o sea, los principales ritos de lo que es la Iglesia. Y después dice, nosotros administramos el sacramento del orden, o sea, el mando, la sucesión apostólica. Nosotros tenemos al sucesor de Pedro. En definitiva, no queda nada fuera. Dice, el ecumenismo es cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Yo les pregunto a ambos, ¿qué puede estar pasando por la mente de un evangélico, por ejemplo, al ver esto? Como dije antes, casi todos piensan que es una unidad y que todo va a continuar normal, solamente vamos a ser hermanos. Pero como hemos visto ahorita, la idea es hacer desaparecer todas las iglesias protestantes y que quede una sola iglesia. La Biblia habla de eso, habla de un poder religioso político que en el fin hará guerra con todo el mundo contra el Cordero. Entonces hay muchos hijos de Dios en la Iglesia Católica, entre las iglesias protestantes. Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias. Pero los que van a seguir al Cordero, los que van a obedecer, si amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Los que aman a Dios tanto que quieren guardar sus mandamientos, se van a encontrar en oposición a este movimiento para formar una sola iglesia, porque esa iglesia política, no hay duda alguna que hay solo una iglesia política religiosa en el mundo, y es la Iglesia Católica, no hay duda. Está bien. Sí, ellos ven el ecumenismo como la única unidad, y a partir de eso no hay nada. El otro es el caos. Correcto, no hay nada, y esa iglesia no solo es religiosa, es política, manda a los reyes de la tierra.